Bueno, gracias por continuar con nosotros. A ver, pues sí, por cuestiones de tráfico, ¿no? Rodil Hernández, director de Centros Penales, está con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero anunciarles que en esta entrevista, en el transcurso del desarrollo de esta entrevista, vamos a tratar de pasarle el testimonio de uno de los reos que aparentemente salió a votar según Ernesto Mason o según la dirigencia del Partido Arena. Me refiero a José Adalberto Mendoza, que es el reo que según el Partido Arena salió a votar en las elecciones del pasado 9 de marzo, pero tenemos el testimonio de esa persona donde dice, bueno, yo jamás he salido a votar. Es una entrevista que se le hace de más o menos 2 minutos, donde aclara él que nunca salió de un centro penitenciario para ir a emitir el sufragio, por lo tanto se trata de un homónimo, ¿no? Así es que bienvenido, director de Centros Penales, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerle aquí en los estudios de Canal 2. Muchísimas gracias, Romeo, y estamos aquí a la orden, ¿verdad?, para aclararle al pueblo salvadoreño, yo creo que una vez más, ¿verdad? Una vez más, yo creo que se ha hablado bastante sobre esto, pero es importante conocerlo así de primera mano, claro, con la presencia suya acá. Sabemos que ya esto ha pasado a otra fase, ¿no? A una fase que recientemente la anunció el ministro de Seguridad Pública, Ricardo Perdomo, dijo, esto se trata de un fraude procesal, hay que seguir la investigación, no se puede quedar de esa manera, es decir que se trató de sorprender a la opinión pública, según el ministro de Seguridad de nuestro país, se trató de sorprender a la opinión pública, incluso a los medios de comunicación, porque reitera que en ningún momento, y esto puede dar testimonio también el director de Centros Penales que está conmigo acá, que en ningún momento ningún reo salió a votar en las pasadas elecciones y que se trató de personas que tienen el mismo nombre, ¿no? Pero digo, director, pasa a una fase, digo, en donde incluso tendría que intervenir la Fiscalía General de la República, entiendo. Sí, fíjate que definitivamente esto ya no puede quedar así, ¿verdad? Simplemente como una desinformación o simplemente como un intento del señor Mason o del Partido Arena de tratar de engañar no solamente a los medios de comunicación. Fíjate que eso es muy grave, porque yo creo que han utilizado realmente a la opinión pública, ¿verdad?, en el sentido de presentar todo lo que nosotros hemos denominado o llamado una novela, ¿verdad?, con diferentes capítulos y en los cuales realmente el pueblo salvadoreño tiene que estar muy seguro, tiene que estar muy claro de cuáles han sido los hechos reales y las intenciones del señor Mason en toda esta trama. A ver, ¿cómo o qué elementos dieron a conocer ustedes, director, en su momento para desmentir realmente esta situación, para responderle al Partido Arena ante estas acusaciones? Pues mire, en primer lugar nos vimos sorprendidos, ¿verdad?, por las declaraciones del señor Mason, cuando a un inicio de todo esto, él mencionó que un aproximado, decía él, de un 25% de reos habían salido a votar. Luego él menciona que eran aproximadamente 20,000 privados de libertad, luego va cambiando la versión y va diciendo de que tenían testimonio de custodios o de supuestos custodios de centros penales donde ellos declaraban y fueron a declarar a la fiscalía. Correcto. ¿Verdad? De que ellos habían visto reos salir de los centros penales, que les habían visto llegar con los dedos pintados o manchados, ¿verdad?, con la tinta indeleble y burlándose de que habían salido a votar. Yo creo que en esto, Romeo, hay que ser muy categóricos. Nosotros desde un inicio fuimos claros. Yo quiero decirte que como director de centros penales, yo di una orden, ¿verdad?, previo al evento electoral del 9 de marzo, por escrito a todos los directores de los centros penales en 2 sentidos. En primer lugar, que los directores de los centros penales permanecieran el día 9 de marzo en los centros penales, que es un día domingo, ¿verdad? Y ellos administrativamente tienen, ¿verdad?, su horario de descanso el día domingo. Pero yo les pedí, ¿verdad?, que hicieran un esfuerzo adicional y les di prácticamente una orden escrita donde ellos debían permanecer. Es decir, ellos son testigos claves en este proceso de que permanecieron en cada uno de los centros penales y pueden y dieron ya fe porque llevamos las declaraciones juradas de cada uno de ellos a la Fiscalía General de la República hace una semana, el día martes, las presentamos, ¿verdad?, donde ellos declaran bajo juramento que permanecieron en los centros penales y que ningún reo salió. Pero bueno, además de eso, Romeo, ¿verdad?, enviamos en esa ocasión también fotocopias certificadas de los libros de entradas y salidas en los cuales no consta ninguna salida de reos. Y la otra orden que yo di también es que hay reos de fase de confianza y de semilibertad
que los fines de semana tienen permiso de salida. Pero precisamente para evitar cualquier situación o cualquier confusión que pudiera haber, yo también giré una orden por escrito que ese día, domingo 9 de marzo, quedaban suspendidas todas las salidas. Es decir, nosotros creamos todo el marco legal y normativo para que no se pudiera dar ninguna de estas situaciones que está señalando Ernesto Mason. Director, dos cosas. Uno, ¿es cierto que algunos reos pueden obtener el documento único de identidad? Y si es así, ¿sobre la base de qué acuerdo, convenio es que estos reos pueden obtener o tienen el derecho, ¿no?, de obtener el documento único de identidad? ¿Y con qué razón o por qué es que ellos obtienen este documento? Mira, eso es muy importante aclararlo, porque Arena y el señor Mason han tratado de confundir ambas situaciones. Un reo sigue siendo ser humano, sigue siendo persona, tiene derecho a su identidad. Por razones de derechos humanos y por razones de derechos fundamentales, todos los privados de libertad tienen derecho a tener su documento único de identidad, porque esto sirve para diferentes actos jurídicos, ¿verdad? Un interno solamente ha perdido dos tipos de derechos. Uno, el de la libertad, porque está restringido a un espacio determinado en un centro penal. Estamos hablando de un reo condenado. Un reo condenado y procesado, ambos, ¿verdad? No importa la condición jurídica, ¿verdad? Y el otro es que tienen suspendidos, ¿verdad? Algunos, que son los procesados, tienen suspendidos los derechos políticos, como son ejercer el sufragio, ¿verdad? Y participar en partidos políticos o ser propuestos a cargos de elección popular. Y los condenados los tienen, ¿verdad? Han perdido esos derechos hasta que no se restituyen a través del procedimiento judicial correspondiente. Pero eso no les inhibe a tener su documento de identidad, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Usarlo en cualquier acto jurídico que lo necesiten. ¿Cuáles actos jurídicos, Romeo? Contraer matrimonios. ¿Cuántas bodas hemos tenido en centros penales colectivas? Las iglesias participan, asociaciones de abogados contribuyen, ¿verdad?, a esta situación de poder formalizar la familia, que es un derecho constitucionalmente protegido, y además está el derecho de los menores también, en algunos casos, donde los internos o internas, en el caso de las mujeres, ¿verdad?, buscan el reconocimiento de sus hijos, la paternidad. También hay, por ejemplo, transacciones que pueden realizar, ¿verdad?, dar herencia o recibir. Todos esos derechos no están cortados, no están inhibidos los privados de libertad. Y otra razón muy importante es la seguridad. Nosotros necesitamos tener identificados a cada uno de los privados de libertad que están en centros penales. Porque te voy a poner un ejemplo. Cuando un delincuente, ¿verdad?, es capturado, generalmente él no porta sus documentos de identidad. Y eso lo utilizan ellos para tratar de evadir la justicia. Y fíjate que hace poco hemos tenido una situación. Un reo que se fugó hace aproximadamente un año en el Centro Penal Esperanza, ¿verdad?, fue recapturado, pero llevaba otra identidad, ¿verdad? Él fue ya procesado con el nuevo delito, con una nueva identidad. Cuando llega al sistema penitenciario, con nuestro nuevo sistema de información penitenciaria, que tiene un reconocimiento biométrico de rostro y de las huellas dactilares, le hacemos el match y entonces decimos, no, mira, tú no sos esta persona que dice aquí, tú sos fulano de tal que se fugó hace unos meses atrás. Entonces ya iba con una identidad distinta. Por eso es importante. ¿Y de quién es la responsabilidad de que aparezcan o no aparezcan los reos en el padrón electoral? Ese es un proceso que ayer explicó el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Es un proceso de depuración y es un proceso... ¿Es cierto que sí hay reos que aparecen en el padrón electoral? Porque hay periodos de tiempo, ¿verdad? Hay como cortes en los cuales, dijo el presidente del Tribunal Supremo Electoral ayer, realizan, ¿verdad?, los cortes para el proceso de depuración. Pero esa no es competencia de la Dirección General de Centros Penales. Ahí intervienen los diferentes jueces de la República, la Corte Suprema de Justicia, el RNPN, el Tribunal Supremo Electoral. Es un proceso... Depende con la agilidad que se remita la documentación y etcétera. Muy complejo, no solamente la agilidad, porque además hay que hacer todo un proceso de identificación, depuración, ¿verdad? Cotejamiento y todo eso. Un cotejamiento, porque ahí están una gran cantidad de homónimos. Puedes ir tú, puedo ir yo ahí, y al final puede haber una confusión que afecten realmente personas que no tienen nada que ver en los procesos. Ciertamente, vimos una nota de Carolina Mengíbar ahora mismo, donde mostraba Eugenio Chicas, el presidente del Tribunal Supremo Electoral,
mostraba muchos nombres Claro. homónimos, ¿no? Una gran Por cantidad. ejemplo, de Francisco Flores, decía, aparecen varios aquí Exactamente. de Francisco Flores. Pero bueno, a ver, Perdón, como yo creo que el único difícil podrá ser el mío, ¿verdad? Por mi nombre, Rodil, ¿verdad? Que encontré pero hay muchos Hernández, homónimos, ¿no? por lo menos mi papá, Hay ¿verdad? muchos Hernández. Ahí Director, sí podemos hallar uno. ¿le sorprendió a usted y cómo se tomó este tema del allanamiento de la Fiscalía General de la República muy repentinamente, ¿no? Después de conocer precisamente esta denuncia que hizo el Partido Arena y haber presentado este testigo ante la Fiscalía General de la República, que ya le voy a preguntar si ustedes, aunque probablemente no le corresponde a usted como director de centros penales, pero si ya se tiene identificada a esta persona que aparentemente, bueno, que se hizo pasar por vigilante penitenciario, pero que aparentemente se trata de una persona que trabaja en la Asamblea Legislativa, según lo dijo el ministro de Seguridad. ¿Le sorprendió este allanamiento de la Fiscalía? Pues fíjate ¿Y qué pasó al final con Sí. este allanamiento? Fíjate que no me sorprendió porque he visto ya al señor fiscal en varias situaciones actuar de esta forma, ¿verdad? Él tiene el derecho, ¿verdad? Él tiene el derecho como fiscal realmente de realizar este tipo de acciones y a nosotros como Dirección General de Centros Penales al final pues nos parece muy bien y te voy a decir por qué razón nos parece muy bien, porque hoy tiene en su poder todas las evidencias. Nosotros, como un acto de transparencia, como un acto de buena voluntad, de buena fe, habíamos hecho llegar a la Fiscalía las declaraciones juradas, las copias certificadas de los libros, pero el procedimiento que él realizó está dentro de la legalidad. Entonces, en eso nosotros no tenemos ningún problema en aceptarlo y en colaborar. Se abrieron las puertas de los centros, ¿verdad? Se llevaron los fiscales, ¿verdad? Los libros, no solamente del periodo 9 de marzo, sino que se han llevado libros desde el año pasado, dicen que para cotejar, ¿verdad?, los procedimientos y todo, aunque lo que ellos deben circunscribirse realmente al hecho del día 9 de marzo. En ese sentido, Romeo, nosotros lo que le hemos solicitado al fiscal, y ayer se lo solicitó el señor ministro, el ingeniero Ricardo Perdomo, es que acelere las investigaciones, porque nosotros estamos total y plenamente seguros de que ese día 9 de marzo no salió nadie. Entonces, eso es lo que le pedimos a Fiscalía, que agilice el proceso, declare la verdad, ¿verdad? Y deje en evidencia realmente la mentira que está presentando el señor Mason. ¿Dónde se configura y de qué manera se configura, director, el delito de fraude procesal en este caso? Bueno, en la presentación de testigos falsos, ¿verdad? Porque si ellos han presentado un testigo, el primero que presentaron encapuchado, ¿verdad?, vestido como que si fuese un custodio de centros penales con un uniforme, que ya la aportación de ese uniforme fuera de la institución ya constituye un delito en sí mismo, ¿verdad? Nadie puede usar ese tipo de uniforme. No, el primer testigo uniforme aparentemente de centros penales. De la Dirección de Centros Penales. ¿Te imaginas tú que cualquier custodio nuestro va a andar por todo el país portando sus uniformes? Esos uniformes están reglamentados, solo se pueden portar dentro de la institución, ¿verdad? Y el uso indebido de ese tipo de uniformes, ¿verdad?, conlleva ya implícito un delito que debe el fiscal configurar ahí. Ya no digamos el segundo, testigo que llega con uniforme militar, llega con una insignia que nos parece, ¿verdad?, así al hacer el análisis del video, que dice Batallón Especial de Sanidad Militar, algo así, BSM, algo así. Entonces está portando, dice que es custodio de centros penales y porta un uniforme militar. Ahí hay una contradicción, en primer lugar, y en segundo lugar, hay otra vez, se configura, creemos nosotros, ¿verdad?, el uso y portación de uniformes en forma indebida. Además de ello, ¿verdad?, el testigo, ayer el ministro Perdomo dijo que se tienen pruebas proveídas por la inteligencia del Estado, ¿verdad?, de que este supuesto testigo no es empleado de centros penales. Ahí debe de comenzar el fiscal a tratar de desmentir o de realmente confirmar. ¿Cómo lo identifica entonces, si no es un empleado de la Dirección de Centros Penales, cómo lo identifica Seguridad Pública esta persona? Bueno, a través de inteligencia, lo mencionó es decir, el presidente. Pero lo identifica como un empleado un empleado de la Asamblea Legislativa, Legislativa, perteneciente a la fracción de Arena, ¿verdad?, y que en este momento se encuentra prácticamente fuera de su casa y no se ha presentado a trabajar. Es decir, aquí tiene el Ministerio la obligación, o la Fiscalía, mejor dicho, la obligación de iniciar un proceso investigativo en contra de esta persona. Definitivamente. ¿Y de la dirigencia del partido? Yo digo que sí, ¿verdad? Y nosotros hemos analizado con nuestros abogados y con el equipo jurídico, en el sentido, mira, nosotros no tenemos faltantes ningún custodio del Centro Penal Esperanza. Es decir, si este se presenta y da testimonio que él vio salir y dice que es del Centro Penal Esperanza
Y luego dice Arena que esta persona por temor a su vida se ha ido del país, ¿verdad? Entonces debería estar faltando a su trabajo. Y nosotros no tenemos ningún custodio del Centro Penal de Esperanza, faltando a las labores, ni de Panteos que esté faltando a sus labores. Solo tenemos dos que desde el día 10 de marzo han dejado de asistir a sus labores. Uno es del penal de Zacatecoluca y el otro es del penal de Quesaltepeque. Entonces, en todo caso, si fuese un custodio, si fueran de esos dos, no trabajan en la Esperanza. Entonces están rindiendo falso testimonio, ¿verdad? Y ante eso debe de pronunciarse. Director, la principal figura agraviada en este caso es el director de centros penales, ¿no? Digo porque se está acusando de alguna manera, al director de centros penales de haber facilitado, permitido o a través de un custodio, como sea, y si no es así, usted me lo aclara, y por lo tanto, usted como director de centros penales tiene todo el derecho de acudir a las instancias respectivas, no solo hacer el llamado a la Fiscalía de la República, porque entiendo que hay un proceso también donde familiares de reos han entablado demandas en contra de las personas que dijeron que reos salieron a votar. Es decir, como usted bien lo dice, y como me decía ayer una persona que conoce mucho de este tema, bueno, ¿y esto se va a quedar así? A nivel de rumores, es decir, es solo hacer llamados, o de verdad la Dirección de Centros Penales y los familiares de los reos van a actuar, van a ir a la Fiscalía a presentar algún documento, alguna demanda, etcétera. Bueno, mira, en primer lugar, yo no soy el único agraviado. Aquí sí, yo sé, pero yo decía que es el principal, pero no sé, ¿no? Sí, pero te voy a explicar por qué te digo esto. Mira, es que es la institucionalidad del Estado, ¿verdad? No solamente es la Dirección General de Centros Penales. Dentro de los capítulos de la novela de Mason, ¿verdad? En primer lugar, menciona que es un fraude de unas magnitudes tales que 20,000 privados de libertad salieron a votar. Ayer el Tribunal Supremo Electoral hasta me presentó algunas láminas en su conferencia de prensa donde, mira, Romeo, disculpa, pero para sacar 10 privados de libertad, 500, 6,000, 20,000, como ellos han venido cambiando sus versiones, eso implica realmente una movilización increíble, ¿verdad? Que en un día como el 9 de marzo, donde realmente todos los medios de comunicación, por ejemplo, andaban en todo el país, ¿verdad? Donde teníamos una presencia policial, del ejército en las calles dando seguridad y brindando seguridad a la ciudadanía, cualquier hecho como este hubiera quedado totalmente evidenciado en su momento. Pero luego él menciona que logísticamente es difícil movilizar esa cantidad de personas. Es que yo creo que Mason y Arena están jugando realmente con la inteligencia, están jugando con la inteligencia del pueblo salvadoreño, están jugando realmente con los medios de comunicación. ¿En qué sentido, Romeo? Es que es totalmente ilógico, es totalmente improbable. Esto se basa realmente en su teoría, en su dinámica de rumores, rumorología, ¿verdad? Que han estado ellos manejando desde hace muchísimo tiempo. Entonces, en esto no solamente centros penales. Yo, como decía en una conferencia de prensa anteriormente, Romeo, ya el fiscal realmente, cuando él desmienta estas acusaciones del Partido Arena, es que ya no es el director de centros penales, ya no es la dirección de centros penales, es que el fiscal tendrá que actuar de oficio, ¿verdad? Ante las falsas acusaciones, ante el presentar testigos falsos, ante el estar mintiendo sobre supuestas números de personas que han salido, etcétera. Luego, individualmente le cabe o le corresponde o le tiene el derecho cada uno de los privados de libertad. Tú vas a poder ver la entrevista donde el privado de libertad que se menciona como uno de los supuestos, ya no solamente votantes, sino que ahora viene y dice que fueron vigilantes del partido FMLN, ¿verdad? Donde dice, mire, yo tengo temor. Y la pregunta, ¿y por qué? Simple y sencillamente, hasta me pueden caer más años de pena. Es que también ellos juegan con todo eso, Romeo, ¿verdad? Con el temor no solamente de la gente afuera, también de los internos, ¿verdad? Donde ellos están sometidos a una relación de sujeción especial con el Estado, ¿verdad? Y tienen temor de que se vean involucrados en una situación. Por eso mismo, ¿verdad? Ellos ratifican y dicen, mire, de aquí nadie salió a votar. Y eso obviamente se puede comprobar a través de los libros, ¿no? Fácilmente, a través de los libros, a través de los videos, de las puertas de entrada y de salida, que el día de ayer pusimos ya a disposición de la Fiscalía General de la República, el día de ayer en horas del mediodía, de la tarde, ¿verdad? Nuestra subdirección jurídica y nuestra Secretaría General se presentaron a la Fiscalía General de la República a entregar las copias de los videos, ¿verdad?
de las entradas y salidas de los portones. Director, coménteme un poco sobre cómo camina este tema de que los familiares vayan a poner o entablen una demanda contra las personas que al final dijeron sí salieron reos a votar. ¿Eso ha caminado o fue un anuncio nada más que se quedó en esos términos? No, entiendo yo que hay ya algunos privados de libertad, de los que fueron mencionados en los primeros listados por Arena, ¿verdad? Que están ya trabajando con algunas organizaciones jurídicas, ¿verdad? Entiendo que con tutela legal, con FESPAD, entre otras organizaciones, preparando ya lo que pudieran ser algún tipo de demanda. Es que esto no puede ni debe quedarse así, Romeo. Realmente el pueblo salvadoreño tiene que estar muy claro que esa es una mentira más del partido Arena, y en segundo lugar Arena tiene que entender que no puede jugar con la institucionalidad del Estado. Muy bien, vamos a hacer la pausa comercial correspondiente. Cuando regresemos vamos a escuchar a José Adalberto Mendoza, que es un privado de libertad que está detenido en Mariona, ¿no? Así es. Que está en Mariona, que es, según el partido Arena, una de las personas que habría salido a votar en las pasadas elecciones del 9 de marzo y que al final se trata de un homónimo. Un homónimo. Se trata de una persona que nunca salió de ese lugar, pero que fuera, por supuesto, había otro que fue presentado como testigo. Exactamente. Por el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Volvemos. Muy bien, estamos de regreso. A ver, José Adalberto Mendoza es una persona que está privada de libertad en el penal La Esperanza y es uno de los supuestos reos que salieron a votar en las pasadas elecciones del 9 de marzo, según el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Escuchémosle a continuación. José Alberto Mendoza Soriano, 35. José Alberto Amaya Soriano. Marta Alicia Martínez Mendoza. Yo soy de Usulután, pero me he criado en Ozatlán. Y sin tener ningún documento, por eso yo me extraña de que hay gente que ha salido a votar y yo no tengo ningún documento. Ni una vez he salido de aquí, de este centro. No, no he salido, si nosotros encerrados estábamos. Encerrados estábamos en la celda. Es bien feo, es ridículo. Es ridículo, ¿verdad? De que él diga eso, pues, y sin hacer las cosas. No, que eso es falso, pues. Falso. Yo, pues, soy un interno, ¿verdad? Y me encuentro detenido, pues, y por ese día, pues, estaba encerrado en mi celda. Encerrado en mi celda. Yo digo así de que tal vez no puede ser un daño, pero siento como que están jugando con mis sentimientos. ¿Verdad? Porque ¿no? Soy un interno, pues, ¿verdad? Siento como que están jugando con mi persona. De ahí de aquí, pues, nunca he salido, ¿verdad? A votar. Hasta más años me pueden poner, pues, por lo que él dice de que yo salí a votar y es falso. Quiero decir de que del penal de Mariona nadie ha salido a votar. Ok, director, ¿quién es esta persona? ¿Tiene documento único de identidad o no tiene documento único esta persona? Fíjate que José Adalberto Mendoza, él ingresó al centro penal, a centros penales en el año 2001, ¿verdad? Es decir, ya tiene mucho tiempo de estar recluido, él no tiene ningún documento de identidad, ¿verdad? Pero si tú te das cuenta, el señor Mason salió afirmando, ¿verdad? Afirmando ante las cámaras en conferencia de prensa de que esta era una de las personas que no solamente había salido a votar, sino que además había participado como vigilante del FMLN. Nosotros en la conferencia de prensa que brindamos ayer, el Tribunal Supremo Electoral reiteró el caso del homónimo, presentamos, ¿verdad?, el DUI de él
verdadero vigilante que estuvo cuidando, porque Mason hasta dio el número del DUI, ¿verdad? Y el cual es totalmente distinto, ¿verdad? Esta persona que realmente sirvió como vigilante en la urna, que se menciona en las declaraciones, realmente tiene su documento de identidad y jamás ha estado detenido, no tiene ni ficha policial ni de centros penales. José Alberto Mendoza, por el contrario, sí, desde el año 2001 está recluido en el Centro Penitenciario La Esperanza. No tiene documento de identidad, ¿verdad? Y por lo tanto, como él lo mismo lo menciona y lo dice, realmente es ridículo, ¿verdad? Es ridículo que traten de incriminarlo a él en esta situación. Director, como usted bien conocerá, ¿no? Hay, digo, muchas leyendas urbanas, pero otras que se han podido constatar en este país. Por ejemplo, el dicho más popular cuando se trata de procesos eleccionarios es hasta los muertos votan, porque hay personas que ya se han buscado, digo, o que aparecen en el padrón electoral y que son personas que ya han fallecido. Esto, cuando uno indaga y investiga más sobre esta situación, se da cuenta de que se trata de un proceso de depuración que no es muy expedito, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede agilizar este proceso, por ejemplo, para el caso de los privados de libertad, para depurarlos más rápidamente del padrón electoral y que no haya este tipo de dudas o inconvenientes o denuncias? Bueno, trabajar en conjunto, ¿verdad? Las diferentes instituciones del Estado. Yo quiero decirte que una de las primeras acciones que nosotros como centros penales realizamos desde el año 2009 fue realmente actualizar y sistematizar toda la información de los privados de libertad. Antes del año 2009 no existía ningún sistema realmente informatizado de identificación de privados de libertad. Hoy nosotros tenemos un sistema que le denominamos el SIPE, Sistema de Información Penitenciaria, que quiero decirte que este sistema está a la disposición del órgano judicial, está a la disposición de la Fiscalía General de la República. Nosotros tenemos un enlace dedicado con Fiscalía General de la República, donde ellos tienen un acceso directo a nuestra base de datos con algunos datos específicos que ellos requieren para la investigación del delito, y donde aquí es importante que nos pongamos todos de acuerdo. Nosotros hemos iniciado ya un proceso con el Departamento de Disminución de Reos sin sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que creo que es el departamento que se ha delegado para trabajar en todo este tema, donde estamos trabajando en actualizar toda la información de reos, condenados, procesados en centros penales, para que ellos hagan todo este proceso de depuración también en conjunto con el RNPN y el Tribunal Supremo Electoral. En eso quiero decirte que no es un proceso sencillo, pero que no es un proceso que desconozca Arenas. Si por Dios, si su representante legal, su jurídico, ¿verdad? El señor Guerrero fue presidente del RNPN en el gobierno del presidente Saca, ¿verdad? Entonces él conoce a perfección todas las situaciones que tienen que dar en este sistema o en este proceso de depuración. Por eso nos parece demasiado atrevido, ¿verdad? Realmente tratar de manipular la información, ¿verdad? Tratar de la opinión pública en el hecho de venir a cuestionar un proceso electoral que se ha declarado ya que ha sido totalmente transparente por diferentes instancias nacionales e internacionales, a quererlo vincular a un problema realmente de operatividad que se tiene que ir resolviendo en el corto o en el mediano plazo en el futuro. Claro, mire, y solo para reiterarles, ¿no? Lo más reciente respecto al tema de las elecciones es el comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, que emitió este comunicado. Dice: nosotros felicitamos a Salvador Sánchez Serén por su elección como presidente y en particular felicitamos al pueblo salvadoreño por su participación en el proceso de las Naciones Unidas, o que las Naciones Unidas calificaron como ordenado. Reconocemos situaciones legales pendientes y urgimos continuar respetando los procesos legales y las instituciones de El Salvador. El Salvador es un país y con personas que llegué a conocer bien como senador, y esa relación es importante para mí ahora como secretario de Estado. Dice: Estados Unidos busca trabajar con el presidente Salvador Sánchez Serén y continuar los esfuerzos para promover la seguridad y economía para el crecimiento de ambos países. Nuestra relación y compromiso con las personas de El Salvador continúa, dice John Kerry, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos. Ahí está el comunicado, por cierto, que no tiene traducción al español en este momento, ¿no? Pero que aquí se los estamos comentando a ustedes. Y este es un comentario, pues obviamente parece ponerle un poco el sello a toda esta situación que se ha venido discutiendo. Por supuesto, usted me dirá, es que falta que se pronuncie la sala
de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia respecto a los recursos presentados. Pues sí, pero yo creo que hay comunicación muy fluida entre la Embajada de los Estados Unidos y algunas instituciones de nuestro país, pero hay que decir que, por supuesto, se tendrá que pronunciar la Sala de lo Constitucional, pero todo parece indicar, digo, después de este comunicado donde se reconoce ya a Salvador Sánchez Serén y a Óscar Ortiz como presidente electo y vicepresidente electo, todo parece indicar que esto no tiene marcha atrás, a pesar de las denuncias. Pero, como dicen algunos analistas, eso no implica, director, de que no se continúe con estos procesos que son como las laceraciones, las heridas, ¿no?, que vienen quedando después de un proceso eleccionario tan complicado, pero también tan sui generis, en términos de que fue una votación muy cerrada y la diferencia fue de 6.000 y algo votos. Claro, mira, yo creo que es esa diferencia, ¿verdad? Y esta forma en la que se ha realizado esta elección, donde el pueblo salvadoreño ha tomado su decisión, ha sido sui generis, ¿verdad? Y esto obviamente ha traído todas estas situaciones, ¿verdad? Y realmente nosotros creemos de que todas los participantes tienen el derecho, ¿verdad? El derecho, solamente que a lo que no tienen derecho realmente es a mentir, es a presentar cosas que no son como ciertas, y ante eso yo creo que es importante, y habrá, Romeo, la Fiscalía tendrá que finalizar también este proceso. Nosotros le volvemos a pedir al señor fiscal que cerremos ya esta página, ¿verdad? Cerremos este capítulo, podamos realmente demostrarle al pueblo salvadoreño realmente que, al menos en el tema, ¿verdad? Al menos en el tema de centros penales, realmente no se ha prestado a esta situación que Arena ha denunciado, y que realmente Arena quede evidenciada, o al menos, yo no quisiera decir Arena, fíjate, porque también hay otras personas de Arena, líderes históricos de Arena, que le han pedido inclusive al señor Mason y a otros dirigentes actuales que ya cesen este tipo de acciones, ¿verdad? Y que sean un poco más serios. Yo creo que se circunscribe más a un grupo. No entiendo cuáles serán sus verdaderas intenciones o intereses, ¿verdad? Pero realmente este pequeño grupo de personas de Arena que están todavía tratando de deslegitimar el proceso, realmente puedan ir cerrando el capítulo, ¿verdad? O finalizando la novela y realmente ponernos a trabajar. Director, ¿usted ha sido citado o podría ser citado por la Fiscalía General de la República? Está en disposición de acudir, supongo yo, ¿no? Yo no he sido citado, ¿No ha sido ¿verdad? citado todavía? Pero sí podría ser citado por la Fiscalía. Yo estoy en la total disposición y disponibilidad de participar en el proceso. Pero yo creo que la Fiscalía realmente ya hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Ya tiene las evidencias, y lo que tiene que hacer realmente es cerrar el capítulo también y pronunciarse al respecto. Vamos a saludar a Tony. ¿Está listo, Tony? De la Radio 102.9. ¿Cómo estás, Tony? Un gusto saludarte. Estoy con el director de Centros Penales. Hemos hablado detenidamente sobre esta situación de la denuncia de Arena, pero además hemos presentado el testimonio de uno de los reos, de las personas mencionadas, ¿no? José Adalberto Mendoza, que está recluido, privado de libertad en el Centro Penal de Mariona, y que es uno de los que, según el partido Arena, habría salido a votar en las elecciones y que habría sido vigilante, ¿no? Vigilante, inclusive, no solamente que habría salido el pasado 9 de marzo, y él dice que jamás ha salido, y me confirma el director de Centros Penales que además esta persona, José Adalberto Mendoza, ni tan siquiera tiene documento único de identidad. Tony. A ver, hola, Rodil Hernández, qué gusto, bienvenido a la frecuencia de Radio 102.9. Mucho gusto, Tony, un placer, ¿verdad? Y estamos aquí también a la orden tuya. Pues entiendo por lo que escuchaba el presidente Funes el sábado, que es un tema de homónimos. ¿Es así? Exactamente, Tony, ¿verdad? Y realmente se trata de homónimos, y ayer inclusive el Tribunal Supremo Electoral presentaba como evidencia adicional, ¿verdad?, una gran cantidad de homónimos que existen en nuestro país. Inclusive, como hablábamos aquí con Romeo, ¿verdad?, puso el caso de Francisco Flores, inclusive mencionó Carlos Mauricio Funes, ¿verdad? O Cartagena, sí. ¿Verdad? También con homónimos. Yo le decía aquí a Romeo, ¿verdad? Sí, yo creo que de los pocos homónimos que pueden haber es Rodil Hernández, ¿verdad? Entonces, pues es un tema de homónimos. El problema aquí no es que sean homónimos, sino que los presente el señor Mason de esta forma tan categórica, ¿verdad? Y realmente tratando de confundir a la población. Eso sucede, ¿no? Cuando iba a tramitar el pasaporte en una ocasión, Romeo Lemos tenía una restricción para salir del país, fíjate. Imagínate. Y tuve que ir a un tribunal y decir, señores, se trata de otra persona, ¿no? Porque al final no podía ni obtener el pasaporte para poder salir del país. Sí, le sucede a muchos ciudadanos, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que cuando ya están en otro país,
Inclusive también hay problemas, ¿verdad?, de homónimos, principalmente en Estados Unidos con los controles que A ver, hay. Tony. Ustedes van a procesar por fraude, valga la redundancia, procesal a Ernesto Mason, entiendo yo, y a otras autoridades del Partido Arena. Pues fíjate que en este momento está trabajando la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública en el sentido de elaborar lo que podría ser una posible demanda, ¿verdad? En el sentido de que presentar testigos falsos, es decir, ayer el ministro de Justicia y Seguridad Pública decía que tenían evidencia clara y contundente que el primer testigo presentado uniformado como custodio de centros penales no es un custodio de centros penales. Y en este sentido, ¿verdad?, estaría presentándose como falso testigo, valga la redundancia, ¿verdad? Y realmente esto significaría tratar de engañar a la Fiscalía General de la República, ya no solamente la opinión pública, sino tratar de engañar a la Fiscalía General de la República, y esto podría constituirse como un fraude procesal. Bueno, vamos a ver qué sucede. Romeo, nosotros hoy nos hemos abstraído un poco ya de tanto dime y diré, ¿verdad? Ya pues el Tribunal Supremo Electoral ayer dijo, el presidente se llama Salvador Sánchez Serén, el vicepresidente electo es Óscar Ortiz, hoy les entregan las credenciales, creo que el país debe seguir adelante. Y en ese sentido, pues, hoy estamos atendiendo mucho las necesidades de los adultos jóvenes, padres de familia. Enrique Berrueta, licenciado en Pedagogía y doctor en Filosofía de la Educación, está aquí con nosotros hoy, va a dar charlas el día de hoy y mañana sobre las presiones sociales y la autoestima y el equilibrio, el reto de todo matrimonio. Y hablábamos de las presiones sociales de los adolescentes, pero ¿cuáles son a las que estamos sometidos los adultos, por ejemplo? No, de alguna manera existe una gran presión para obtener una buena educación de los hijos y de alguna forma buscar como que ayuden los muchachos a mejorar su autoestima, facilita de alguna manera que ellos hagan frente a todas las presiones a las que están sometidos, de la moda, de las drogas, del alcohol, en fin, todo el ambiente social que rodea a la juventud actual, toda la nueva cultura tecnológica también que hay que enseñarles a manejar de una manera adecuada. Finalmente, si ellos tienen un buen soporte dentro de su autoestima, podrán hacerle más frente o frente de manera más asertiva. Y hay tantas preguntas sobre esto, ¿no, Tony? Por ejemplo, se me ocurre en este momento, lo que pasa es que a veces los padres no saben lo que andan haciendo los hijos, como lo dice el experto ahí, o sea, obviamente hay que saberles orientar también, pero si no sabemos qué andan haciendo los hijos, es bastante complicado. Pero así rápidamente, solo para tu invitado, ¿no? Antes de ir a la pausa, tengo que hacer la última pausa. Adelante. A ver, en lo espiritual, ¿qué papel juega en todo esto? Bueno, es muy importante porque precisamente la familia, los padres de familia son los que aportan de alguna manera estos valores y estos principios que ayudan a que los muchachos puedan realizarse exitosamente en el mundo, ¿no? De alguna forma, la plataforma espiritual, la plataforma de valores la dan los padres y de alguna manera son los que construyen esa autoestima en los jóvenes. Bueno, al final lo que no queremos es que los jóvenes vayan a dar bajo la administración de Rodil Hernández, en el peor de los casos, en un centro penal, eso es lo que menos esperarían los padres de familia. Qué gusto saludarlos a ustedes allá en el estudio, igualmente, Romeo, Rodil. Y bueno, gracias. Nosotros continuamos aquí platicando. Gracias. Así es, nosotros hacemos una pausa, ya vamos a regresar nada más para despedir la entrevista y por supuesto para terminar con Hechos AM. Volvemos. Abrazo para ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Rodil Hernández, director de Centros Penales, muchas gracias también por habernos acompañado, un gusto. Bueno, Romeo, es un placer, ¿verdad?, estar aquí en tu programa, realmente Canal 2 es muy importante, ¿verdad? Y poderle transmitir a la población dos cosas. En primer lugar, que tengan la certeza de que estamos trabajando realmente en función de mejorar el sistema penitenciario salvadoreño. Hay muchísimo trabajo por hacer, ¿verdad? Y realmente nuestra misión, Romeo, es que el sistema penitenciario sea un sistema moderno, seguro y rehabilitante. En otra ocasión hablamos sobre eso, ¿no? Sobre la modernización de los centros penales en nuestro país. Gracias por habernos acompañado, nos vemos el día de mañana. Todo.